Bienvenidos a Frontera Geek. Avistamientos, hallazgos y entidades biológicas, encuentros del primer, segundo y tercer tipo. Pero ¿qué es lo que hay más allá? ¿Qué es lo que sucede en el cuarto tipo? Una perturbadora historia y visión en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Anteriormente les trajimos la historia y reseña del clásico de ciencia ficción Encuentros cercanos del tercer tipo, un film que abordó el misterioso tema de los extraterrestres con un enfoque distinto, esperanzador y luminoso. Sin embargo, el tono oscuro y de horror siempre ha sido el más común en el cine, y es dentro de la vasta selección de películas relacionadas que una de ellas refiere el título del clásico de Spielberg, The Fourth Kind, conocida en países de habla hispana como La Cuarta Fase, El Cuarto Contacto o Contactos del Cuarto Tipo. Terminología que obedece a la clasificación de experiencias con extraterrestres propuesta por el astrofísico J. Allen Hynek, sobre quien ya profundizamos en el video sobre encuentros cercanos del tercer tipo. El primer tipo corresponde al avistamiento de uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser objetos físicos o luminosos. El segundo tipo suma, además del avistamiento de un ovni, evidencias físicas de su aterrizaje o efectos físicos de su existencia sobre una superficie, radiación, interferencia radial o marcas físicas en el terreno, tales como los llamados círculos de los campos de cultivo, atribuidos por muchos a visitas de extraterrestres. El tercer tipo aumenta la intensidad de la experiencia añadiendo el avistamiento del ovni y las pruebas de su existencia en el terreno, la observación de entidades biológicas, los pasajeros de los ovnis, extraterrestres. Aunque la subclasificación del tercer tipo abarcó muchas diferentes características de niveles superiores, teóricamente, el nivel superior llevaba la experiencia más allá del contacto, al secuestro o abducción, el contacto de cuarto tipo. La película fue estrenada en el año 2009. Escrita y dirigida por Olatunde Osunsanmi, director estadounidense de ascendencia nigeriana, responsable de numerosos capítulos de la serie Falling Skies, Star Trek Discovery, el film The Cave, La Caverna, entre otras más. La historia de Olatunde es protagonizada por la inconfundible Mila Jovovich en el papel de la doctora en psicología Abigail Tyler, específicamente la dramatización de la doctora, puesto que paralelamente la película presenta secuencias de una entrevista supuestamente real, donde la verdadera doctora Tyler narra sus traumáticas vivencias y descubrimientos. Para esto, la cinta inicia con una introducción narrada por la misma Mila Jovovich en la que se presenta a sí misma como actriz y con su verdadera identidad, anunciando, además del nombre de su personaje, Abigail Tyler, que lo que estamos por ver es una dramatización de eventos ocurridos en octubre del año 2000 en un pueblo llamado Nome, en el norte de Alaska. Para proteger la identidad de las personas relacionadas a la historia, muchos de los personajes tienen nombres y profesiones modificadas. La introducción además acota que para sustentar la historia, el director decidió incluir material de video original que fue extraído de los archivos de la investigación de la verdadera doctora Tyler. Finalmente, también indica que lo que veremos en el film puede ser tremendamente perturbador, y que lo que decidamos creer al final será decisión propia. La primera escena introduce al director,
con su verdadero nombre, desarrollando una entrevista a la doctora Tyler, entrevista que teóricamente serviría como base para el desarrollo del film. Y de este modo comenzaría la dramatización. Siendo encarnada por Milla Jovovich, la doctora Tyler se somete a hipnosis para intentar sanar el trauma del día en que su esposo fue asesinado. Trauma que no llega a superar puesto que la identidad del atacante, aún bajo hipnosis, era imposible de definir. Buscando disfrazar el dolor de esa pérdida, la doctora Tyler decide retomar el estudio inconcluso de su esposo en el pueblo de Nome, en Alaska. Estudio para el cual asume el rol de psicóloga de varios pacientes que aparentemente compartían una sintomatología específica, problemas en los hábitos de sueño, y esto acompañado de una visión muy desconcertante: la aparición de un búho, un ave de características específicas. Abigail lidia con sus propios dramas familiares derivados de la trágica muerte de su esposo y es al mismo tiempo que en su intento de ayudar a sus pacientes mediante la hipnosis, despierta recuerdos reprimidos que desatan un inexplicable terror en sus corazones. Es así que uno de ellos, el aterrorizado Tommy Fisher, toma a su esposa e hijos como rehenes y demanda hablar con la doctora, quien habiendo llegado, se ve incapaz de calmarlo y atestigua el asesinato de la familia y el suicidio de su paciente. Tras la tragedia, Abigail se convierte en objeto de investigación por parte de la policía, pero pese a eso, continúa con sus investigaciones y registros. Debido al perturbador incidente, al día siguiente, Tyler recibe la visita del Dr. Abel Campos, su psicólogo, con quien haría una nueva sesión de hipnosis a otro de sus pacientes, sesión que termina en una extrema reacción de pánico, similar a la del fallecido Tommy Fisher. Ante tal situación y teniendo en cuenta lo descrito por el paciente, Abigail considera una opción ajena a la psicológica o psicosomática: abducciones alienígenas, opción que su colega inmediatamente rechaza. Casi inmediatamente, la perturbada asistente de la doctora Tyler le indica que hay algo inusual en el registro grabado del día anterior, y es que algunos segundos después de que Abigail cayera dormida, la cinta la había registrado vociferando unos espeluznantes gritos de pánico y terror, y peor aún, una segunda voz inhumana pronunciando palabras en un lenguaje desconocido. Sería entonces que Tyler intentaría recapitular los hechos y descubrir lo que había ocurrido esa noche, detectando signos de lucha, un intento de defenderse, además de marcas físicas y sin explicación en su cuerpo. Su curiosidad entonces la llevaría a revisar los materiales de trabajo de su fallecido esposo, encontrando un libro sobre lenguajes antiguos y el número de teléfono del autor, quien la ayudaría a identificar el lenguaje que aquella perturbadora voz hablaba: sumerio. Y aunque dicha lengua no había sido totalmente descifrada, su conocimiento le permite hacer una traducción sesgada: nuestra creación, examinar, destruir. Palabras sin sentido completo, pero que llevan al Dr. Abolowa Odusami a revelarles una realidad aún más estremecedora. Las numerosas piezas de estudio de la cultura sumeria presentaban signos de cohetes lanzados al cielo, esculturas de seres usando trajes espaciales o máscaras de oxígeno, muestras culturales que databan de varios milenios antes del nacimiento de Jesucristo, el origen de la leyenda de divinidades provenientes del espacio exterior, dioses extraterrestres. Poco después, Abigail y los otros dos doctores atienden el llamado del último paciente con el que tuvieron sesión de hipnosis. El hombre padecía de un incontrolable ataque de pánico originado por la confusa experiencia nocturna del día anterior, situación por la que decide someterse a otra sesión de hipnosis y enfrentar el problema. Sin embargo, la reacción inicial al trance es tremendamente violenta. La cámara instalada para documentar la sesión es fuertemente interferida. Nuevamente escapan algunas frases en el antiguo lenguaje sumerio. Abby Tyler responde: ninguna necesidad, rezar, yo aquí, terminar estudio. Tras la traumática experiencia, Tyler decide irse del pueblo con su familia. Sin embargo, el reciente incidente había conducido a que su paciente terminara con varias vértebras destruidas y en estado crítico,
por lo que es nuevamente intervenida por la policía y conminada a permanecer en su domicilio bajo advertencia de arresto en caso de incumplir. Y es en dicha situación, aún con vigilancia policial en los exteriores de su residencia, que su pequeña hija es abducida por una nave extraterrestre. Evento que nuevamente es captado con fuerte interferencia por la cámara de la unidad policial. La notificación del oficial, sin embargo, trae nuevamente al jefe de la policía, quien, lejos de creer la historia de Abigail, decide quitarle la custodia de su hijo mayor. Siendo consciente de la realidad de su hija, Tyler decide recurrir a la hipnosis para descubrir cómo recuperar a la pequeña. Y es así como termina reviviendo recuerdos reprimidos de la noche en que teóricamente había sido atacada, y las posteriores pruebas que sus captores habían ejecutado sobre ella. La sesión desencadena una violenta reacción e interferencia sobre la cámara de documentación, y la voz inhumana vuelve a surgir. Yo hago cumplir mi voluntad. Abigail se divide entre sí misma y esa especie de posesión y ruega por la devolución de su hija, pero la voz surge una vez más diciendo: niña nunca será retornada. Yo soy, verdad permanece. Yo Salvador, Padre. Yo soy Dios. Terminado el trance, la interferencia en la cámara regresa, y los gritos de los presentes permiten asumir que la presencia en la voz de Abigail se había hecho presente. Todos terminaron siendo secuestrados. Aunque tanto Abigail como los otros doctores habían sido retornados sin recuerdos de lo ocurrido, la pequeña Ashley Tyler continuó desaparecida. Finalmente, continuando con el formato de documental, tanto el director del film como la actriz protagonista hacen un último añadido, revelando que el pequeño pueblo de Nome ha sido escenario de muchas más visitas de personal del FBI que cualquier otra ciudad o pueblo de la región de Alaska, pese a tener una población varias veces menor. Al final, cada quien decidirá en qué creer. Como habrán podido deducir quienes no lo sepan ya, pese al formato de documental en que esta película se presenta, su historia es enteramente ficcional, puesto que quien teóricamente es la verdadera doctora Abigail Tyler es en realidad la actriz británica Charlotte Milliard. Curiosamente, se dice que la productora Universal tuvo que pagar cierta cantidad de dinero a medios periodísticos de Alaska debido a la difusión de noticias falsas que estaban orientadas a funcionar como medio de promoción y creación de interés para la película. Todo esto, obviamente, hizo que su aceptación disminuyera, más allá de su calidad fílmica, porque su formato de documental generó una expectativa que evidentemente no podía ser satisfecha por una historia netamente ficcional. Por lo mismo, El Cuarto Tipo generó mucha controversia, no solo respecto a la aceptación del film como tal, sino también por la idea que proponía, relacionando los secuestros extraterrestres a culturas antiguas a modo de divinidades. Situación que incluso llevó a presentar violentas reacciones de los pacientes tras las sesiones de hipnosis, de un modo aún más perturbador al esperado, simulando una especie de posesión demoníaca. Y es que no es la primera vez que las deidades de la antigua cultura sumeria son presentados como demonios capaces de posesión. El mismísimo Pazuzu de la insuperable El Exorcista también tiene origen parcial en la mitología sumeria. Pero tal como el título y la historia lo dicen, El Cuarto Tipo llevó el tema aún más allá, presentando la posibilidad de que dichas deidades sean en realidad seres extraterrestres, no solo poseedores de tecnología superior, sino también de potencial psíquico y psicoquinético capaz de sembrar y crear recuerdos falsos en la mente humana, así como de ejercer control mental y físico, y con el mismo, efectuar daño masivo. Ahora, sabemos que la historia planteada por El Cuarto Tipo es ciencia ficción, pero ¿la premisa en la que se basa también lo es? En la actualidad, la teoría de que las deidades de las culturas antiguas tenían naturaleza extraterrestre ha alcanzado su máximo a través de los Anunnakis, el grupo de divinidades sumerias que, según el escritor Zecharia Sitchin, eran una raza alienígena que dio origen o creó a la humanidad. La misma premisa desarrollada en las precuelas de Alien de Ridley Scott. Pero más allá de eso, la experiencia,
el recojo de información y testimonios y los estudios realizados por J. Allen Hynek lo llevaron a desarrollar la clasificación de los encuentros cercanos, y siendo el cuarto tipo el que incluía la traumática experiencia de la abducción, es evidente que la premisa principal de este film es innegable. En la cinta, los pacientes que teóricamente habían sido abducidos describían el avistamiento de un búho blanco. Y si bien ese detalle puede tomarse como una simple referencia visual de la típica imagen de un extraterrestre, su inclusión obedece a algo más. Muchas de las personas que refieren haber tenido algún tipo de encuentro cercano también han referido haber tenido algún tipo de experiencia sobrenatural o al menos inusual con aves. Incluso existe un libro que desarrolló a profundidad esa conexión a través de la recopilación de testimonios y diferentes experiencias, las cuales coincidían en la inusual aparición y vigilancia de un ave, la misma que era comúnmente un búho. Como conclusión, mientras que la historia propuesta por el cuarto tipo es ficción y no fue basada en hechos reales, el fenómeno que expone sí es absolutamente real. A estas alturas, los ovnis y los encuentros cercanos han dejado de ser discutidos y han pasado a ser estudiados e investigados por personas naturales y distintas agencias gubernamentales alrededor del mundo. Que los avistamientos estén o no relacionados a vida extraterrestre es algo que nadie, o quizás pocos, puedan referir a ciencia cierta. Pero si algo innegable nos dio esta película es su premisa final. Cada quien decidirá en qué creer. Recuerden que si les gusta o interesa el tema extraterrestre, hemos hecho varios videos de películas relacionadas y de los hechos reales en que fueron basadas. Y de más está decir que este interesante tema aún tiene mucho más para explorar, próximamente en el canal. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo, gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.